Yo no sabía que iba a tener una persona con síndrome de Down. Pensamos que se había muerto, se puso morado, yo lo volteé, le di una palmada. Dije, Dios mío, no te me vayas a llevar a mi bebé, por favor. Nuestra bandera siempre fue primero mirar a nuestro hijo y después mirar su discapacidad. Que las personas con discapacidad o con síndrome de Down no es que no estén preparadas para el sistema no está preparado para ellas. No, yo no sabía que iba a tener una persona con síndrome de Down, que es lo que mucha gente cree, que yo lo sabía. Y pues pienso que uno no siempre está tan preparado para tener un hijo con discapacidad, y más adelante me gustaría que también habláramos del término neurodivergente, singularidad, neurodiversidad, discapacidad. Realmente yo me enteré que tenía un hijo con síndrome de Down después de que él tenía 20 días de nacido. Empecé a planear con mi esposo, le teníamos el nombre, nos soñábamos con ese bebé, queríamos que fuera un niño porque ya teníamos a nuestra primera hija, mi hijo mayor, un hombre, la segunda una niña, y ya después habíamos planeado o deseado, porque eso no lo planea nadie, tener un hijo varón. Hicimos todos los planes, nos organizamos, yo tenía una fiesta preparada para el día del nacimiento de él. Estaba esperando con mucha ilusión, como cualquier mamá, a su hijo, y me preparé en toda la gestación y empecé con amenaza de aborto inicialmente. Empecé a visitar especialistas. Recuerdo que me empezaron a hacer controles cada 8 días, estuve hospitalizada varias veces y yo me preguntaba por qué, si yo soy una persona sana, hago deporte, me alimento súper bien. ¿Qué pasa con este bebé que tengo en la barriga? Que son como muchas de las incertidumbres que tenemos las mamás gestantes, que no nos podemos meter una camarita dentro de la barriga y cerciorarnos de que ese bebé viene como lo soñamos, con el ideal, con la expectativa que todas tenemos aquí en nuestra cabeza. Yo me cuestionaba, sentía que estaba haciendo algo mal porque hay un sentimiento de culpa, como todo el tiempo dentro de nosotras las mujeres, no estamos dando lo suficiente, algo pasa, me falta entregar un poquito más. Entonces empecé a visitar especialistas. Me acuerdo que estuve en un lugar súper conocido aquí en Medellín, donde me hice exámenes de todo, salió súper bien. Ya después, visitando lugares diferentes para encontrar una respuesta de por qué ya tenía era amenaza de parto prematuro, había pasado la semana 26, cuando empezamos como con ese proceso de aborto. Cada semana para nosotras es un milagro, es una semana menos y otra más de esperanza, una menos de miedo y una más de ilusión de ese bebé que aunque algunas personas no lo han planeado, que no fue mi caso porque él sí fue súper planeado, ya nos encariñamos, ¿cierto? Y ya lo deseamos y empezamos a sentir sus movimientos. Entonces ese temor presente ahí latente de que podemos perder esa vida se hace una situación difícil de manejar emocionalmente cuando estamos esperando ese bebé. Entonces empecé a visitar muchos especialistas en todo Medellín, donde me decían que hacían buenas ecografías. Yo ahí estaba, y un día, después de haber pasado por varias hospitalizaciones, maduración de pulmones, el bebé se encontraba en perfecto estado, solamente arrojaba percentiles bajos. Fui donde otra persona que me hizo una ecografía súper especializada y me dijo: ve, Marcela, tu bebé va a ser pequeño, tu bebé va a ser pequeño. ¿Y qué pasa con la estandarización de las personas, de que tenemos que medir de una manera? Entonces yo me relajé, había planeado tener a mi bebé en la casa, en el calor de mi hogar, muy ilusionada de que su hermana viera el parto, porque además de que es una mujer, y pienso que un acto revolucionario también es nuestra forma de nacer, suceden cosas muy lindas en el proceso
de desear parir un hijo en la casa, ¿cierto? Contraté fotógrafa, tenía la ginecóloga en caso de haber un plan B, había dula, había partera. Es ese proceso de anidación que empezamos a hacer cuando estamos próximas a parir. Mi esposo estuvo trabajando, todo normal. Y a las 11 de la noche empecé a tener contracciones, era el día de no carro en Medellín, entonces fue como una odisea porque la ginecóloga decía que no podía venir, la dula también y la partera que no conseguían transporte. Y yo empecé a respirar y le dije a mi esposo, necesito que pongas agua caliente en la casa, que prendas la chimenea. Y me respondí a mí misma a todos los temores y a las incertidumbres, porque cuando deseas parir un hijo en casa hay muchos miedos, hay muchos temores. Entonces dije, me voy a calmar y si este bebé va a nacer conmigo sola y con mi esposo, de esa manera va a ser, porque pues yo soy una de las personas que considera que los seres humanos elegimos la manera de llegar aquí al mundo. Entonces, había comprado previamente unas sábanas antifluido y empecé a sentir las contracciones fuertes, muy seguidas. Mi esposo estaba hirviendo el agua, prendiendo la chimenea y yo, amor, ¿dónde estás? Te necesito conmigo. Y llegó, me sostuvo, empecé a pujar, esas ganas que nos da de pujar. Y nuestro bebé nació. Inicialmente le costó mucho respirar, pensamos que se había muerto, fue un momento así súper difícil, se puso morado, yo lo volteé, le di una palmada, no respiraba, no reaccionaba, se le empezó a salir la lengüita y yo en un momento dije, Dios mío, no te me vayas a llevar a mi bebé, por favor, llena de sangre. Fue una situación de mucho aprendizaje, de aprender a valorar demasiado la vida. Se me ocurrió meterle el dedo a mi hijo para producirle vómito y eso fue lo que hice y lloró. El llanto de la felicidad en esta casa, el llanto de la vida. Lloró, ese día estuve porteándolo en mi pecho, así siendo como mamá canguro, porque cuando uno pare un hijo en la casa, trata como de respetar los procesos naturales. Ese primer día mi esposo tenía que trabajar, yo me quedé con él aquí en la casa, nosotros vivimos en una finca a 45 minutos de Medellín. Y hubo un momento así súper fugaz donde yo pensé, este bebé, este bebé parece una persona con síndrome de Down, pero fue algo súper fugaz, estaba en la cama, recuerdo el momento exacto. Mi esposo llega por la noche, el bebé se ahoga con una babita y me dice, amor, vamos a llevarlo a la clínica para que lo revisen. Lo habíamos pesado en una pesa artesanal que teníamos en la cocina. Como llegó de sorpresa, la partera no llegó, la ginecóloga tampoco, entonces cortamos su cordón umbilical con una tijera que esterilizamos con una vela. Y cuando él me dice que llevemos el bebé a la clínica, pues yo digo, bueno, listo, sí, es el momento de ir a la clínica, porque también es importante darle como ese parte de tranquilidad a ese otro ser que es su papá, que puso la semilla y que es tan responsable de ese bebé como lo somos nosotras, donde la decisión es bilateral, es de dos personas. Entonces nos fuimos para la clínica, llegamos. Y fue un momento tan difícil donde nos dicen que tenemos que dejar el niño porque tiene una cardiopatía, su corazón no está funcionando bien, no succionaba, entonces tenía hipoglicemia, no se estaba alimentando bien, tenía una sepsis neonatal que se da como de manera general cuando los bebés no nacen en clínica y nos tocó dejar el bebé en la unidad de cuidados intensivos. Fue un momento súper difícil para mí, pensé que había hecho algo súper mal, empezaron los golpes así de pecho, llegamos a la casa, llegar a casa sin tu bebé, muy difícil. Es muy difícil, las tetas se te llenan de leche y tú no poder amamantar, tener esas ganas de acunar, de arrullar una persona que no está,
una cama organizada para un bebé que se supone que iba a dormir ahí, una cuna muy bien pensada e imaginada, porque eso es lo que nos la pasamos haciendo en toda nuestra gestación, imaginando nuestro bebé en su cuna, dándole tetica, cuidándolo, especialmente en esas primeras horas donde las mujeres tenemos tantas ganas de arropar, donde la mamífera tiene tantos deseos de acunar y de dar alimento. Fue como un momento de confrontación conmigo misma, donde me sentí muy culpable, lo tuvimos que dejar y empezaron unos días donde le hacían exámenes todos los días, resultaba con algo diferente, pensaban que tenía cáncer, pensaron que tenía leucemia, le hicieron un aspirado de médula ósea, le hicieron una biopsia en su hígado, le hicieron medios de contraste. Yo tenía las puchecas llenas de leche, mi esposo trataba como de arroparme y encontré como esa compañía y ese apoyo en esas otras mamás que se encontraban en UCI con sus bebés prematuros, otros bebés que tenían unos procesos también muy complejos. Hasta que uno de esos días, como a las 5 de la tarde, donde tú tienes que dejar a tu bebé en UCI, le pregunté a la doctora que yo sentía en UCI, van y limpian, le hacen todos los procesos a los bebés recién nacidos, a los neonatos, que se le hace en una clínica a un bebé que acaba de llegar al mundo, y yo sentía que esos bebés se querían comer el mundo. O sea, el mundo les quedaba chiquito a los gritos, moviendo sus brazos tan fuerte, tan gorditos, tan rosaditos, y mirar el mío tan flaquito, tan menudito, con la piel como amarilla. Le pregunté a la doctora qué podía estar pasando con mi bebé. Yo, una mujer deportista, que se alimentaba saludablemente, que dormía bien, que nunca había tenido un problema en su gestación diferente a lo que algunas ecografías arrojaban, o a una amenaza de parto prematuro solamente porque él estaba tan activo que quería nacer, porque mi bebé ni siquiera levantaba sus brazos, no lloraba. Esa doctora es un ángel en mi vida, porque me lo dijo de una manera tan dulce y tan amorosa, a diferencia de otras mujeres donde hay especialistas tan complejos y tan fríos. Me dice, yo considero que tu hijo puede ser una persona con síndrome de Down. Entonces yo le dije, bueno, doctora, ¿y qué tenemos que hacer para saberlo con certeza? Me dijo, bueno, hay que hacerle un examen especializado que se demora de 20 a 30 días, no lo cubre la EPS. Le dije, no importa, yo necesito saber y estar completamente segura si mi hijo es o no una persona con síndrome de Down. Programamos el examen en ese mismo momento, ya era como la salida para dejar a mi bebé ahí. Me fui a extraer porque antes de venirme para la casa iba mi proceso de extracción, tratar de dejarle leche, los dolores de cabeza que me daban, porque el nivel de estrés que tú manejas, toda esa oxitocina toda esa oxitocina que necesita ser expulsada por un bebé que no está en tus brazos, que no está en tu casa, que está en una cama llena de aparatos. Y me acuerdo que me fui para esa habitación súper pequeña a extraerme, no salí, y empecé a buscar en internet la probabilidad, la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down. Era 8 años y salían unas imágenes de unos niños, como unos dibujos, como imágenes referentes a extraterrestres, básicamente, porque decían que había que fijarse en las manos, en los pies. Entonces me empecé a llenar de tanta información equivocada y salí, y mi esposo me preguntó qué me había dicho la doctora de nuestro bebé, y yo le dije, pues yo creo que nuestro hijo es una persona con síndrome de Down. En esa época no había tanta información como hay ahora con toda esa globalización virtual. Y fue un momento tan duro porque nos quedamos como pasmados, como en shock, nos montamos en el carro. Cuando veníamos
camino a la casa, paramos a mitad de Palmas y nos miramos y yo le dije a él, yo necesito a mi bebé, ¿de qué me están hablando? Yo necesito ese niño que yo pensé que iba a estar arrullando y entré como en una crisis súper dura y me puse a gritar y a llorar y le decía que qué iba a hacer con las tetas, como las tenía llenas de leche. Y él empezó a llorar también y a sentir toda esa frustración que uno como papá siente. Entonces nos abrazamos y veníamos escuchando una canción hermosa donde nos daba esperanza y llegamos a la casa y me empezó una mastitis en los senos tan dura y me extraía y no me salía leche porque estaba súper encapsulada. Al otro día me fui para la clínica con mi esposo porque nos permitían llegar temprano, bañar al bebé. Y yo lo primero que hice fue mirar ese extraterrestre que había visto en Google, pero que no era mi hijo. Sus manos, cuál era el pliegue del que hablaban, porque miraba era como figuras, ilustraciones mal hechas, y yo veía a mi bebé y yo decía, pero yo veo esta personita como tan, qué es lo que está pasando? Y me sentí como tan entamborada. Días después de que mi hijo hubiera pasado por todos los procesos médicos que nos habían recomendado para salvar su vida, recibimos el cariotipo. Mi hijo tenía tanque de oxígeno con el que debíamos andar porque sus pulmones no funcionaban bien. Eso no pasa en todas las personas con síndrome de Down, a todas tampoco las hospitalizan. Cuando recibimos el resultado yo empecé a leer, yo ya me había dateado, hablaban de 46 cromosomas, 47 cromosomas cuando es una persona con síndrome de Down, y empecé a leer en ese orden y decía, para un positivo de 46 cromosomas, y yo dije, no, pero cuando seguí leyendo me di cuenta que era una persona con síndrome de Down y para mí fue tan duro ese momento. Me acuerdo que estábamos afuera de uno de los centros del seguro y yo me llené de tanta rabia, como que de tanto miedo también de pensar que socialmente cuál iba a ser la batalla de mi hijo, a qué él se iba a exponer y si yo como mamá iba a tener la capacidad para asumir el rechazo al que mi hijo se iba a exponer. Empezamos a hacer sus terapias, yo lo comuniqué en las redes sociales, obviamente no faltaron las personas que decían que por mi culpa, que por querer tener un hijo en la casa, que era una bruta, que yo pienso que uno siempre está muy abierto al juicio cuando nos exponemos en las redes sociales y bueno, y no está mal porque todos miramos el mundo de diferentes aristas y yo opino desde el punto donde estoy con desconocimiento y somos tan egocéntricos que pensamos muchas veces tener la verdad absoluta de todo. Me tocó alejarme un poco de las redes sociales, dedicarme a estimular a mi hijo, hasta que me encontré un video en YouTube de una pareja hermosa que me enseñó que más que el síndrome de Down, lo primero que yo tengo que mirar es a mi hijo, es a Inti Nahual. Y ese fue como el propósito que nos planteamos mi esposo y yo desde el principio, con muchos temores, con muchos miedos, con muchos mitos alrededor con conceptos que nosotros también teníamos preestablecidos del imaginario cultural, de lo que la gente piensa y cree de las personas con síndrome de Down. Porque el síndrome de Down es la cara visible de la discapacidad. Cuando tú ves una persona con autismo, una persona con una parálisis, debe ser muy evidente para poder identificarlos. En cambio, el síndrome de Down tiene unos rasgos tan comunes: sus ojos almendra, sus manos cortas, sus orejitas más abajo de donde comúnmente son, su nariz pequeña, su lenguaje, su expresión corporal y todo lo que
encasillado a las personas con síndrome de Down, volviéndose la imagen de la discapacidad. Entonces viene como todo ese proceso de adaptación donde nuestra bandera siempre fue y nuestra ancla, primero mirar a nuestro hijo y después mirar su discapacidad. Ahí empiezan a venir un poco de procesos de confrontación, de análisis, de redescubrirme como mamá, permitirle a él que se descubra como persona, como ser humano, empezar a establecer prioridades de lo que yo quiero como madre y lo que deseo como guardiana de ese hijo. Y empiezo a buscar, me voy para México a aprender de discapacidad, empiezo a datearme de un centro muy reconocido en Filadelfia, que tiene un método que se llama el método de Glendoman, que es como una serie de terapias en secuencia en todo el día, empiezo como a aplicarlas y gracias a Dios me doy cuenta a tiempo del error que estaba cometiendo con mi hijo, no permitirle dormir, no permitirle desarrollarse también como bebé. Y empecé como a poner un alto en mi vida, porque estaba en un punto donde me estaba obsesionando con el proceso de mi hijo. En esa época, antes de eso, yo hacía charlas en todo el país, donde llenaba auditorios, donde iba a centros comerciales, iba mucha gente a mis encuentros y suspendí prácticamente mi vida, me quedé como paralizada en el tiempo y me dediqué a potencializar a mi hijo y hubo un momento donde me paré y dije, bueno, ¿yo qué es lo que realmente quiero con él como persona, como ser humano? Lo que yo quiero con mi hijo y después de tantos años es que él sea una persona feliz. Justamente hoy que estaba hablando con un señor que es muy bonito sobre permacultura y nos dimos cuenta de que las personas con discapacidad o con síndrome de Down no es que no estén preparadas para el sistema no está preparado para ellas. Son personas que se detienen, que analizan, que piensan, que no están tan de afán, que viven la vida segundo a segundo, que exprimen cada momento de su cotidianidad. Y eso me ha enseñado a aprender a ver primero a mi hijo y después a su discapacidad. Discapacidad es un término con el que me reconcilié porque inicialmente me molestaba, me chocaba. Y definitivamente, pues es un término legal que a ellos también les permite ubicarse en un lugar donde cada familia, de acuerdo a su entorno, ¿cierto? A la cultura que se viva ahí adentro, está en derecho de querer llamar su particularidad, su singularidad, su neurodivergencia, su neurodiversidad, como cada familia se sienta cómoda. Yo, porque estudié derecho, me di cuenta como todo lo legal que se encierra a través de la discapacidad y me reconcilié con el término, porque a veces siento que nos hemos encasillado tanto en cómo hablarles, en cómo tratarlos, en cómo decirles que el impacto cultural que queremos hacer no se da por todas esas barreras o esos baches en la comunicación que muchas veces nosotros mismos ponemos. Entonces dije, voy a volverme básica, simple y yo, Marcela Aristizábal, personalmente voy a empezar a llamar a mi hijo por su nombre, a mirarlo a él por encima de cualquier diagnóstico, a darle la oportunidad de que viva sus etapas, la de bebé, la de niño, la de preadolescente, adolescente y adulto, y de qué manera yo como mamá puedo potencializarlo sin renunciar a lo que yo como mujer también soy, dándome la oportunidad de vivir y de disfrutar el proceso también de mi hijo. Y ha sido maravilloso porque hasta yo todos los días encuentro barreras en mí que me duelen, pero también me dan la oportunidad de empatizar y de ponerme en el lugar de las personas que cometen muchos errores al invalidarlos a ellos, al quererlos invisibilizar. Me hace como también ser un poco compasiva
con lo que la gente ignora. No todos estamos preparados para tener una persona con discapacidad en nuestra casa. No es que sean angelitos o personas especiales que llegaron a familias especiales, porque cuántas personas con síndrome de Down o con discapacidad siguen siendo explotadas en el trabajo, sexualmente. Entonces yo pienso que hay que empezar a quitarnos todos esos estereotipos y todos esos ideales que hemos puesto en ellos para realmente generar un cambio desde la naturaleza de su ser persona. Inicialmente llamándolos por el nombre, porque son seres humanos con derechos, con su nombre, que les da una identidad, que les da un significado incluso para ellos mismos. Y aprender a leerlos y a escucharlos. Ahora en este momento hay muchas personas con síndrome de Down que se han vuelto activistas de su discapacidad, defensoras de sus derechos, no solamente como ciudadanos, sino sexuales y reproductivos. Y es algo a lo que nos tenemos que abrir para empezarlos a escuchar y tenerlos en cuenta dentro de una sociedad que muchas veces por ignorancia los invalida o los excluye, arrancándoles lo que ellos son como personas, como seres humanos. Entonces, si de pronto tú eres una persona que tiene una familiar, un amigo, que se acaba de dar cuenta que va a tener un hijo o un familiar con síndrome de Down, la mejor manera muchas veces es acompañar sin juzgar, permitiendo que cada uno de nosotros viva su proceso. Porque cuando yo me di cuenta que mi hijo era una persona con síndrome de Down, yo empecé con unos ideales, con unas expectativas, tuve con unas compañeras una fundación, quería cambiar el mundo, quería que todo fuera diferente para ellos, pero definitivamente cada familia está en su proceso de aceptación, de redescubrirse y de darse la oportunidad de aprender. Hay personas que definitivamente no les interesa aprender, pero hay otras que sí, y que queremos darles ese lugar de seres humanos. Inti Nahual hoy tiene 7 años, desde los 2 años controla sus esfínteres, es una persona que más que ser independiente, se autodetermina, toma muchas veces sus propias decisiones. Si lo llevo a comer helado y le doy uno de avellana cuando el favorito de él es de chocolate y es claro cuando lo pide, simplemente no se lo toma. Es un ser humano sin filtro del que yo creo que todos tenemos que aprender mucho, no solamente de él, sino de la humildad de lo que es tener una persona con discapacidad en casa.